Bueno, tengo el verdadero placer de tener aquí en el programa a uno de los cronistas, decía yo, de reporteros, periodista, columnista de deportes con mayor reconocimiento en nuestro país y sobre todo en materia internacional. Es Fernando Schwartz. Usted lo conoce y además, mire, déjeme hacer esta infidencia, pero Fernando y yo hemos coincidido por nuestro trabajo en muchas aventuras periodísticas, incluso en mundiales fuera de nuestro país, y sabemos de qué estamos hablando cuando de seguridad se trata. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por invitarme a tu programa y aquí a tus órdenes. Un fuerte abrazo. ¿Qué mejor que platicar contigo sobre lo que está ocurriendo en nuestros espectáculos, fundamentalmente en el deporte, Fernando? Es lamentable, podría decir vergonzoso, que el mismo día que la guerra de Ucrania llena los espacios de primeras planas en la política mundial, ese mismo peso tuvo lo que ocurrió en el Corregidora, en el Estadio de la Corregidora. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que el fútbol mexicano cometió el error de subestimar hechos violentos que fueron calificados como aislados a lo largo de la historia. Esto no es nuevo en el fútbol mexicano, viene desde la década de los 80, cuando se presentaron problemas y disturbios en los estadios. Uno muy sonado fue el del túnel de Ciudad Universitaria, pero ahí fue negligencia, no fue violencia. A raíz de que cierran la puerta del túnel 29, se crea un congestionamiento humano y en la desesperación por salir se aplastan ya hay muertos. Pero cuando Zacatepec descendió en mayo de 85, perdiendo frente al Necaxa, cuando Arapos Morales falló un penalti, a mí me tocó vivir esa y fue bastante violenta, incluso con machetes para cortar caña, deambulando por el terreno de juego. Y si desde entonces hasta ahora vamos viendo que han sido hechos aislados y que se tomaron a la ligera, de esto pasó una vez, no es el fútbol mexicano, esto no volverá a suceder, a final de cuentas se llegó al derramamiento de sangre que hubo en Querétaro. Oye, pero ¿qué no aprendimos de los 80s, 90s, de lo que ocurría con los hooligans allá en la Gran Bretaña? ¿No supimos valorar, no pudimos anticipar? Lo que pasa es que aquí en México las cosas que se ven lejanas no se sienten y cuando son cercanas es cuando aprietan. Por ejemplo, está el ejemplo de la solidaridad que tuvo todo México en los temblores, lo cual habla de que México sabe unirse en momentos de crisis. Pero cuando pasa algo al otro lado del mundo y como no lo sientes tuyo, pues no le tomas mucha importancia. La Liga Premier de Inglaterra ya es Liga Premier porque logró evadir a los hooligans, los logró meter en cinturas, los botó, los consignó y no vuelven a entrar a un estadio. En Alemania había mucha violencia. La Bundesliga es ahora una liga ejemplar que ha logrado controlar también esta situación. Y la realidad de todo esto es de que en Italia, por ejemplo, aquellos que causaron disturbios en un estadio, los días de partido son citados a firmar en la comisaría más lejana del estadio para que no puedan asistir. Estaremos hablando, Fernando, aquí en México, de corrupción, de intereses comerciales o de un vacío de autoridad en este tema, porque a ver, déjame decirle algo a nuestro auditorio. Fernando y yo pudimos coincidir en el Mundial de Sudáfrica, ¿recuerdas, no, Fer? Sí. Y vimos que la violencia que se generaba, los momentos desagradables en las tribunas, era de los mexicanos. En el transporte público de hotel, estadios, eran los mexicanos. En las fiestas de convivencia que se armó para la selección nacional, la degradación, el alcoholismo, era de los mexicanos. El espectáculo que se armó cuando México se enfrenta a Francia en uno de los estadios en Sudáfrica, era de los mexicanos. ¿Qué no sé? Bueno, no sé si supiste que hubo en ese entonces un pleito, un enfrentamiento con los familiares de Cuauhtémoc Blanco en las gradas de un estadio. Y luego, no sé si te enteraste, pero en una de las puertas giratorias que eran de cristal, en un hotel donde estaba la selección nacional, los aficionados mexicanos rompieron la puerta giratoria para robarse los balones emblemáticos del Mundial. ¿Te acordarás de todo esto? Lo que sucede es que el mexicano confunde la pasión con el fanatismo y cuando esto se convierte en fanatismo, la ecuación fanatismo más alcohol lleva a final de cuentas estados de euforia donde la persona se pierde y hace idioteces y estupideces que regularmente no haría estando en sus cinco sentidos. De lo que pasó en Querétaro, obvio y evidente que es un caso de corrupción entre la empresa de seguridad Patito, contratada por el Club Querétaro, y la propia barra del Querétaro, porque es notorio en uno de los videos
como uno de los mismos pseudos de seguridad, porque ni eran de seguridad, fueron contratados 5 horas antes del partido con 300 pesos e hidratación incluida, y pues no es gente que sepa actuar en casos de emergencia, pues abren una puerta que separaba las barras de Atlas y Querétaro, y de ahí degenera absolutamente todo. Ahí fue un caso de corrupción. El otro caso, pues cada gobierno debe hacerse cargo de sus espectáculos públicos, y el gobierno de Querétaro no lo tomó en serio, sabiendo que había antecedentes muy graves entre los grupos de Querétaro y de Atlas, y no de ahora, viene desde el año del 2004, cuando alguna vez habían peleado el descenso entre las idas y venidas de los Gallos Blancos del Querétaro. Realmente es lamentable, y muy lamentable, que los mexicanos tengamos este comportamiento. Y digo tengamos porque somos mexicanos, y aunque no nos incluimos en ese tipo de personas, pues a final de cuentas queman a todo un país. Y lo que sí se los digo, yo ya estuve en Qatar 4 veces, en Qatar no lo van a poder hacer, porque si no, no lo van a contar. Oye, mencionaste al gobierno de Querétaro. ¿Es un asunto de gobierno o es un asunto de la Federación Mexicana de Fútbol lo que ocurrió en la corregidora? Lo que sucede es que los equipos son responsables de la seguridad en un perímetro de hasta 5 kilómetros alrededor del estadio, pero tienen que trabajar en conjunto con el gobierno del estado donde está el inmueble para garantizar la seguridad de los asistentes. Si el club contrata la seguridad privada, que esto es común en todos los estadios del mundo de cualquier espectáculo deportivo o público, también el club tiene que gestionar ante el Estado el que finalmente el Estado dé la protección policíaca con elementos suficientes que debe dar para un espectáculo. Tú te preguntas, ¿cómo antes de un clásico América-Guadalajara hay una junta con el gobierno, sea de Ciudad de México o sea de Jalisco, previo al partido, para garantizar la seguridad? Pues eso es muy sonado porque es el clásico nacional, pero ese protocolo se debe seguir en cada uno de los partidos de la Liga MX. Aquí la culpable no es la Liga, aquí el culpable directo es la directiva del Querétaro y en parte el gobierno del estado por no poner atención a este asunto, porque el espectáculo no se da a cabo si el gobierno no da su autorización a través de la delegación correspondiente. ¿Estimas que lo ocurrido en la corregidora, Fer, fue premeditado, fue planeado? Porque una cosa es que el policía abra las puertas, cometa esa irresponsabilidad, pero otra es que ni estén los policías que deben de estar y los pocos en el estadio no hagan nada. Hemos visto imágenes en donde un policía está en el celular mientras las bandas están golpeando. Hemos visto imágenes donde un policía está totalmente ebrio y con todo el uniforme se sube a las gradas a gritar con el equipo de, los fanáticos del Atlas. Hemos visto a otro que está en el campo viendo cómo se están golpeando en las gradas, se acerca a uno de los jugadores y le está señalando lo que ocurre y el policía no hace nada. ¿Hubo complicidad? ¿Fue premeditado todo esto, Fer? Con esas imágenes que describes, obviamente que fue premeditado. Washington Aguirre, el portero de Querétaro, es el jugador que se acerca hacia el policía que estaba con su escudo en la cancha. Ajá. Y le indica, y el policía le dice que no. Obviamente que ahí circuló mucho dinero de parte de la barra albiazul para tener vía libre y poder crear todo este desmán. De alguna otra manera no se puede explicar, porque por ejemplo, en un estadio donde todo está controlado, la barra visitante, grupo de animación o como le quieran llamar, muchas veces se ha retirado del estadio minutos antes de que acabe el juego para evitar que haya un enfrentamiento afuera. Y lo grave de todo es que ayer en el estadio Akron en Guadalajara, previo al clásico América Chivas, anteayer, el día sábado, hubieron alguno que otro incidentillo ahí afuera del estadio. Estoy platicando con Fernando Schwartz. Vamos a una pausa, vamos a hablar de las sanciones o de lo que merecemos los mexicanos por este tipo de comportamiento. Esto va en serio, volvemos. Galileo Galilei sugirió, sin ser el primero, que la aurora boreal no eran sino reflejos de la luz solar en el cielo. Muchos años e hipótesis después, en 1910, el noruego Christian Birkeland creó varias terrellas. Estas eran representaciones miniaturas de la Tierra, hechas de una esfera metálica magnetizada en un tanque de vacío. Descubrió que al someter a esta esfera a un haz de electrones, el haz era guiado a los polos. Esto serviría, entre otras cosas, para demostrar que las auroras son generadas por corrientes eléctricas. Estás viendo Va en Serio.